Saludamos a Sandy Monroy, no está con hoy, pero le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Ligia Toledo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Julio Tanamonti. Para mí es un verdadero gusto estar en el programa A la Medida, trabajando con todo el equipo muy profesional de TN23. Julio, ya teníamos también distintos datos en relación, datos históricos sobre remesas en Guatemala y mucha más información. Eso es correcto, así que vamos a empezar porque este primer tema precisamente es el de las remesas que se han incrementado, así que empecemos. En agosto, los connacionales que radican principalmente en los Estados Unidos enviaron 1.050 millones de dólares, es decir, que diariamente enviaron 33.9 millones. En 2 meses de recuperación suman 2.128 millones, lo que equivale a 16.456 millones de quetzales. En comparación a agosto del año pasado, se reporta un crecimiento del 7%, en esa ocasión fueron 980.5 millones. En 8 meses, los compatriotas han enviado más de 7.000 millones de dólares. Para este año, el Banco de Guatemala proyecta un ingreso de 10.613 millones, siendo un crecimiento positivo del 1%. El principal destino que le dan las personas a las remesas son el consumo, la inversión, por ejemplo, en construcción, además del ahorro. A la fecha, las remesas representan el 13% del Producto Interno Bruto. Según un informe de OIM, 6.2 millones de guatemaltecos reciben remesas. La recepción se concentra en Guatemala, San Marcos y Huehuetenango. Por estados con más envíos se encuentran California, Nueva York y Florida. ¿Qué le parece a usted? Estamos hablando del 13% del Producto Interno Bruto. Lo primero que me pregunto, ¿cómo así? Si esto se está produciendo afuera. Pero antes de hacer el análisis, ¿le parece si vemos los datos? Lázaro, por favor, usted es el mago aquí, póngalo en pantalla. Muchas gracias, ahí estamos. Y es que las cifras de las remesas de este año son impresionantes. Durante enero y febrero se vio reflejado, Ligia, ese aumento en el envío de remesas desde Estados Unidos, al compararlo con las cifras del 2019. Y esto es un fenómeno increíble. Si pueden ver ustedes ahí en pantalla, tienen el comparativo del año 2019 con el año 2020. Yo quiero que presten atención a lo siguiente. Vean, síganme por favor. Vean ustedes las cifras que se reportaron para este año en marzo y en abril. Ve cómo sensiblemente bajaron las remesas. Pero por favor ahora váyase al mes de julio y agosto comparando el 2019 con el 2020. Nunca habíamos llegado a estos niveles. Las cifras están en millones de quetzales. Ojo con esta situación. Esta reducción en el envío de remesas que se dio en marzo, que refleja la baja precisamente por la pandemia, el impacto que tuvo en Estados Unidos y en Guatemala. Pero Ligia, esta reducción también en este envío de remesas que continuó en abril y mayo, ya vimos cómo en los meses de junio en adelante hasta llegar precisamente al mes de agosto ha tenido un crecimiento a niveles que nunca antes habíamos visto aquí en Guatemala. Y esto, Ligia, parece bueno y de hecho lo es para nuestra economía. Es que también es una situación triste, ¿no? Porque son guatemaltecos que no pudieron trabajar en nuestro país y que están allá. ¿Cuántos? Casi 3 millones de guatemaltecos, Ligia. Totalmente. Y una cifra que me llama mucho la atención es que en el inicio de la nota se mencionaba, por ejemplo, que 2.7 millones de guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero solamente 400,000 tienen esos documentos para poder laborar. Y 6 millones de guatemaltecos están recibiendo esas remesas. Los invierten, por ejemplo, en construcción, correcto, en ahorro para poder sobrevivir, y eso representa una gran ayuda para nuestro país. Ahora, definitivamente que esta es una inyección económica muy importante, Ligia, pero a ver, usted ayúdenos ahí en casa. Hay algunas ocasiones, Ligia, en que podemos ver esto específicamente, como en construcción, como en negocios, como en ahorro se va aprovechando el dinero enviado por los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos. Pero es que muchas veces también la remesa no es bien utilizada, porque se utiliza para el día a día, se utiliza como una cuestión de consumo, y entonces ahí también se va dilapidando. Y esto por una situación, Ligia, todavía no todos los guatemaltecos tenemos bien claro el hábito del ahorro, ¿no? Y estamos hablando aquí de un ahorro grande. ¿Qué tan grande? 13% del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es mucho más que todo aquello que recibimos anualmente
por donaciones, por subvenciones y por préstamos. Es así de importante el trabajo de los guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Cómo será entonces para finalizar el año? Porque sabemos que esta recuperación se ha dado porque en Estados Unidos ya se están retomando los empleos, más que todo para la población latina, que no solo fue en Guatemala esa reducción de remesas durante marzo, por ejemplo, sino también en distintos países del sector. Pero ¿qué están haciendo entonces los guatemaltecos? Porque se están incrementando las remesas. ¿Será que ahorraron? Probablemente sí, pero este fenómeno que se torna interesante, yo quisiera apuntalarlo con datos. Así que vamos a nuestro extraordinario equipo allá de producción, hoy comandado por Andrés Estrada, para que podamos ver lo siguiente. Lea usted lo siguiente, sígame por favor. Veíamos cómo las remesas han alcanzado, tal y como lo decía Ligia, niveles históricos nunca antes vistos en Guatemala, pese a la crisis del COVID-19. Esto solo puede significar que hoy por hoy los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos están teniendo indudablemente, innegablemente, mayores, pero también mejores oportunidades de empleo y por supuesto de ingresos. Aunque esto es positivo para la reactivación económica en nuestro país, ya que las remesas se contabilizan dentro del Producto Interno Bruto, la realidad podría ser otra, ¿no? Porque significa la falta real de oportunidades propias aquí en Guatemala, que hace que estos casi 3 millones de guatemaltecos estén allá en el extranjero. Pero a pesar de todo hay que decir algo, ¿no? El status quo se mantiene, sobre todo en el interior de la República. ¿A qué me refiero con esto, Ligia? Bueno, la falta de inversión estatal, donde la falta de servicios como salud, educación, como seguridad, las remesas significan la salvación para miles o tal vez millones de guatemaltecos. Y esto es importante. Entonces, Ligia, ahí tenemos estos ingredientes para hacer el análisis. Vea usted estos extraordinarios tiros de cámara que hacen nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Ligia, ¿qué piensas tú? Es importante definitivamente algo que mencionaba al inicio, y es que las personas que reciben esas remesas, esos 6 millones de guatemaltecos que al final son familias, lo utilicen de forma correcta, precisamente porque lo que se necesita también es más inversión económica por parte de ellos. Ya se ha estudiado que, por ejemplo, en Huehuetenango, en San Marcos, es en donde más se reciben. Entonces también qué oportunidades se puede dar en esos departamentos para poder aprovechar ese remesas. Hombre, ojo que estamos hablando aquí de una cosa muy importante, Ligia. Cuando hablamos de San Marcos, cuando hablamos de Huehuetenango, estamos hablando de los departamentos más poblados de este país. Estamos hablando de los departamentos con una mayoría de población de nuestras etnias indígenas. Entonces, esto es muy importante porque aunque son departamentos muy grandes, departamentos también importantes con gente muy trabajadora, lo que muchas veces pasa es que hay falta de oportunidades. Y esto, si es duro aquí en la ciudad capital, allá en el interior lo es mucho más. Estas remesas lo que vienen a hacer es oxigenar esta economía para que puedan emprender. Muchas personas han puesto tiendas, han puesto negocios, han sabido precisamente invertir su tiempo y su recurso para hacer de estas remesas algo mejor. Muchos, como usted lo puede ver, por ejemplo, en departamentos del Oriente, Ligia, tú no me dejarás mentir, por ejemplo, allá en Jutiapa, se miran cómo las construcciones tienen ya otro concepto, tienen otra situación. Invertir en bienes raíces siempre es una situación positiva. Vemos cómo va cambiando la cultura del guatemalteco, pero a mí lo que realmente me entristece es una cuestión, Ligia. Qué bueno que están las remesas, pero a la vez qué malo, porque esas oportunidades de empleo que están allá, esas oportunidades de desarrollo que están en Estados Unidos, también hay que decirlo, hoy por hoy están prácticamente cerradas, ¿no? O sea, la situación migratoria de la política de Donald Trump tampoco es que dice, bueno, vengan más guatemaltecos, al contrario, se ha cerrado completamente esto. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Guatemala para que en lugar de ir a Estados Unidos, esa riqueza se produzca acá? Totalmente, y es que los guatemaltecos aún continúan buscar ese sueño americano. Pesadilla ahora, Totalmente, y ahora expertos en migración han indicado que ahora por el tiempo de la pandemia, toda esta crisis económica que puede generar no solo en Guatemala, sino en el mundo, incrementará esta migración y pueden estar propensos también a contrabando, a trata de personas, y es así tal como usted mencionaba, pero también hay otros casos, veámoslo de otra forma, que generalmente es el jefe de familia de quien se va. ¿Y qué pasa después cuando muchas veces abandona la familia y ya no les envía las remesas? Bueno, es que ahí viene un fenómeno social también que tenemos que analizar, Ligia. Muchas veces lo que pasa cuando este pater familia se va, al estar allá solo por muchos años en Estados Unidos, empieza a mandar las remesas, empieza a ayudar a su esposa y a sus hijos acá. Pero el problema
Y esto no es solo en los Chapines, es que allá se consiguen otra familia. Allá van a tener otra esposa, van a tener otros hijos. Y entonces el riesgo real que se corre es que las remesas para acá a Guatemala ya no fluyan. Y esa es una situación tremenda. Pero aparte de eso, ya en la estructura social del guatemalteco se vuelven familias monoparentales, donde aquí la mujer entonces es la que tiene la responsabilidad de ser papá, mamá, administradora, trabajadora, la que puede velar porque los hijos estén bien. Y si ese flujo de dinero se frena, hombre, la situación se convierte en una tragedia también para estas familias. ¿Qué pasa acá? Entonces se generaría pobreza, por ejemplo, en esos casos. Pero ahora, afortunadamente, hemos visto que también autoridades del Banco de Guatemala indican que se espera que para ir finalizando el año, pues se continúe con este incremento, pero todo dependerá también cómo vaya fluyendo todo el tema de contagios del COVID-19. Eso es correcto, Ligia, así es. Bueno, ¿te parece si damos por finalizado este primer tema? Aquí en mis manos tengo mi celular, pero no lo tengo solo por tenerlo, dirá la gente. ¿Y este qué carga ahí? A ver, Efraín es nuestro cámara en esta noche. Efraín, por favor, mire, yo quiero que vean esto. Ahí lo que traté de encender es esta situación, la luz. ¿Te parece si hablamos, Ligia, de la luz, de las modificaciones al subsidio de la energía eléctrica cuando regresemos? Totalmente. Bueno, entonces vamos a la pausa y usted ahí en casa no cambie, por favor, porque nosotros somos, hoy con esta luz que usted está viendo aquí, a la medida.